El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En 2 o 3 semanas tendrá lugar en la Iglesia el sínodo de la sinodalidad, concretamente del 4 de octubre al 29 del mismo mes. En su segunda fase, ¿no? Ya tiene como 3 fases. La primera era una fase de preparación, que si mal no recuerdo empezó por el 2021, fue convocado, más bien tenía que ver con una consulta a toda la Iglesia. Ahora una segunda fase que es celebrativa, y más adelante vendrá una fase ejecutiva, donde se van a dar algunas normas para la Iglesia universal. Y se nos pide oración por el sínodo. Hay una carta, decreto, no sé cómo se llama, a todos los obispos
del mundo, donde ahí lo escribe el secretario cardenal del sínodo, pidiendo oración, ¿no? por el sínodo, por los frutos del sínodo. Y especialmente en estos domingos previos a ese sínodo, que incluso se haga mención en la celebración eucarística. Pues vamos a rezar para que los errores que se quieren promover en el sínodo, hay un sector importante ahí que va a hacer mucha fuerza, para que errores que van directamente contra la fe sean como metidos en toda la Iglesia. Y vamos a rezar por eso, ¿no? Para que triunfe la fe, la verdad, ¿no? Hay un obispo, no sé si tendrán conocimiento, de un obispo de Estados Unidos, de una diócesis allí en Texas, que hace poquito, hace un par de semanas o menos, escribió una carta pastoral a su diócesis, pero la hizo pública para toda la Iglesia y ha causado cierto revuelo. Es una carta pastoral donde él, con valentía y con lucidez, expresa su preocupación por lo que pueda surgir como consecuencia del sínodo y reafirma verdades esenciales que están en el catecismo, que tenemos que defender, ¿no? Sobre las cuales tenemos que apoyarnos. Denuncia de alguna manera esa crisis que es evidente en el mundo y en la Iglesia, ¿no? Dice, bueno, hay una crisis. Pues voy a compartir con ustedes esta carta pastoral. Es el obispo Joseph Strickland. Ahí pueden escucharlo también. Él lo expresa no solo en inglés, sino también en español. Lee, ¿no?, su carta pastoral. Esto es muy reciente, yo lo vi publicado el 11 de septiembre. Dice así, ustedes presten atención porque va reafirmando las verdades de siempre, ¿no?, que la Iglesia ha creído y ha defendido a lo largo de los siglos. Y que, repito, están contenidas en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Esas verdades que tenemos que defender y que transmitir. Dice así, mis queridos hijos en Cristo, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros siempre. En este tiempo de gran agitación en la Iglesia y en el mundo, debo hablaros con corazón de Padre para advertiros de los males que nos amenazan y para aseguraros la alegría y la esperanza que siempre tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Tiempos de agitación, no solamente en el mundo, evidente, sino también dentro de la Iglesia, hablarle con claridad, males que amenazan a la Iglesia, pero junto a eso la alegría y la esperanza en Jesucristo. El mensaje malvado y falso que ha invadido a la Iglesia, esposa de Cristo, es que Jesús es solo uno entre muchos y que no es necesario que su mensaje sea compartido con toda la humanidad. Mensaje malvado, falso, que dice invadió a la Iglesia. ¿Y cuál es ese error? Dice que Jesús es uno más. Todas las religiones son iguales, no hace falta anunciar a Cristo para que el mundo se salve. Ese es un error que está metido también en la Iglesia. Esa idea, dice este obispo José, esa idea debe ser evitada y refutada en todo momento. Debemos compartir la gozosa buena noticia de que Jesús es nuestro único Señor y que Él desea que toda la humanidad de todos los tiempos pueda abrazar la vida eterna en Él.
Cristo es el Salvador, Cristo es la revelación de Dios, es el camino, el único camino que conduce al Padre. Debe ser anunciado, no impuesto ciertamente a la fuerza, pero sí anunciado para que todos puedan abrazar la fe. Una vez que comprendamos, continúa diciendo el obispo, una vez que comprendamos que Jesucristo, el divino Hijo de Dios, es la plenitud de la revelación y el cumplimiento del plan de salvación del Padre para toda la humanidad, para todos los tiempos, y lo aceptemos con todo nuestro corazón, entonces podremos abordar los otros errores que plagan nuestra Iglesia y nuestro mundo, que han sido provocados por un alejamiento de la verdad. Como base, Cristo es la salvación, Cristo es el centro, Cristo es el camino que conduce a la vida. Pues a partir de ahí, ¿no?, se pueden analizar otros errores que están invadiendo la Iglesia. Cita el obispo a la carta a los Gálatas, la carta de San Pablo. Estoy asombrado, dice San Pablo, de que tan pronto estéis abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, por un evangelio diferente. No es que haya otro, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo os anunciamos un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, y ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Hasta ahí San Pablo en la carta a los Gálatas. El obispo cita esto porque son situaciones similares. Allí, aquella comunidad de los Gálatas, una vez que recibió el mensaje de Cristo, fácilmente se desvió. Entonces San Pablo les escribe duramente, me admiro, me asombro de que hayan abandonado el Evangelio por otro, no es que haya otro, sino que algunos pervierten el Evangelio. Continúa el obispo, como su padre espiritual, creo que es importante reiterar las siguientes verdades básicas que la Iglesia siempre ha entendido desde tiempos inmemoriales. Voy a repetir, dice, algunas verdades esenciales, no olvidarse. Y enfatizar que la Iglesia existe no para redefinir las cuestiones de fe, sino para salvaguardar el depósito de la fe como nos ha sido transmitido por nuestro Señor Jesucristo mismo a través de los apóstoles, los santos y los mártires. Conserva el depósito de la fe, le dijo Jesús a San Pedro. La Iglesia tiene esa misión de conservar, defender esa fe y transmitirla hasta el fin de los tiempos. No tiene que reinterpretar. Es cierto que la doctrina puede haber una evangelización nueva para estos tiempos actuales, pero no cambiando la verdad. Continúa el obispo nuevamente, recordando la advertencia de San Pablo a los Gálatas: cualquier intento de pervertir el verdadero mensaje del Evangelio debe ser rechazado categóricamente por ser perjudicial para la esposa de Cristo y sus miembros individuales. Cristo estableció una iglesia, la Iglesia Católica, y por lo tanto solo la Iglesia Católica proporciona la plenitud de la verdad de Cristo y el camino auténtico hacia su salvación para todos nosotros. Primero, Cristo, Salvador. Junto a Cristo, la Iglesia, camino de salvación, cuerpo místico de Cristo, esposa de Jesucristo. Hay gente buena y mala en todas partes, ¿no? Pero en la Iglesia está la revelación, la plenitud de la verdad, que, repito, tiene esa misión de transmitir esa verdad. Cristo, la Iglesia. Otra verdad, la Eucaristía. ¿No? Está siendo atacada también la Eucaristía. La Eucaristía y todos los sacramentos son divinamente instituidos, no desarrollados por el hombre. Cada uno de los 7 sacramentos son instituidos por Cristo.
La Eucaristía, continúa el obispo, es verdaderamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Y recibirlo en la comunión indignamente, es decir, en un estado de pecado grave e impenitente, es un sacrilegio devastador para el individuo y para la Iglesia. Ahí cita la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 11. Verdad que creo que todos nosotros tenemos bien grabada en nuestro corazón para recibir a Cristo, que es verdaderamente Cristo, presente con todo su ser, hace falta estar en gracia de Dios. Pues está proponiendo la comunión para todo el mundo, incluso para los ateos, para los herejes, para los hermanos separados, o personas que viven una situación irregular, matrimonial. Pues remarcar esa verdad. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo, hay que recibirlo bien en gracia de Dios. Otra verdad que remarca el obispo: el sacramento del matrimonio es instituido por Dios, como cada uno de los sacramentos, y eso no puede cambiar. El sacramento del matrimonio es instituido por Dios. A través de la ley natural, Dios ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer, fieles el uno al otro, de por vida y abierto a los hijos. Eso es el matrimonio. La humanidad no tiene el derecho ni la verdadera capacidad de redefinir el matrimonio, porque eso viene de Dios. No tenemos la autoridad, ¿no?, el derecho de cambiar esa realidad. Cada persona humana, ahora hace referencia a la ideología de género, ¿no?, cada persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, hombre o mujer, y se debe ayudar a todas las personas a descubrir su verdadera identidad como hijos de Dios y no apoyarlas en un intento desordenado de rechazar su innegable identidad biológica y dada por Dios. Es algo de orden natural y es algo querido por Dios, evidentemente. Hombre y mujer. Una verdad olvidada también, o que quieren olvidar: la actividad sexual fuera del matrimonio es siempre pecado grave. Y ninguna autoridad dentro de la Iglesia puede tolerarla, bendecirla, ni considerarla permisible. El mundo hace mucho que ha abandonado estas verdades. El problema es que esas verdades, estos errores, están penetrando en la Iglesia hasta lo profundo. Y entonces la Iglesia, con una idea errónea, quiere como adaptarse al mundo, abriendo las puertas a desórdenes, pecados, errores, dejando de lado la verdad, como va a decir el obispo. Otro punto: la creencia de que todos los hombres y mujeres serán salvos independientemente de cómo vivan sus vidas, un concepto comúnmente conocido como universalismo, es falsa y peligrosa, ya que contradice lo que Jesús nos dice repetidamente en el Evangelio. Todos se salvan, no importa cómo vivas, ¿no? Sería injusto Dios. Y reafirman, para enseñar este universalismo, hacen referencia a una verdad, que Dios es misericordioso, Dios no condena a nadie. Es cierto que Dios es misericordioso, pero yo tengo que poner de mi parte para alcanzar la salvación y vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para mí, ¿no? Tengo que transitar por el camino de los mandamientos, por lo que me enseña la Iglesia. Todos se salvan, no es verdad, eso es un error. Contradice lo que dice Jesús directamente en el Evangelio. Cita el obispo a Mateo 16, 24. Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, renunciar al mal, ¿no? Negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad cuando se opone a la voluntad de Dios,
negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Él nos ha dado el camino a través de su gracia a la victoria sobre el pecado y la muerte, a través del arrepentimiento y la confesión sacramental. La confesión también ha sido dejada de lado. Si todos se salvan, ya no hace falta que pida perdón, ni menos a través del sacramento. Continúa la carta. Es esencial que abracemos el gozo y la esperanza, así como la libertad que provienen del arrepentimiento y de la confesión humilde de nuestros pecados, la realidad de lo que somos. Reconocer que somos pecadores con humildad, confesar nuestros pecados nos libera y nos abre al gozo, a la esperanza, nos hace libres. El pecado nos esclaviza. A través del arrepentimiento y la confesión sacramental, cada batalla contra la tentación y el pecado puede ser una pequeña victoria que nos lleve a abrazar la gran victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Esos combates diarios, caemos, nos levantamos con sinceridad, con arrepentimiento, son pequeñas batallas que nos unen a Cristo para alcanzar la victoria final. Para seguir a Jesucristo debemos elegir voluntariamente tomar nuestra cruz en lugar de intentar evitar la cruz y el sufrimiento que nuestro Señor nos ofrece a cada uno de nosotros individualmente en nuestra vida diaria. El que quiera seguirme, que abrace su cruz, que cargue con su cruz y que me siga. Libremente yo elijo ese camino para alcanzar la salvación. El misterio del sufrimiento redentor, el misterio de Cristo en la cruz, el misterio del sufrimiento redentor, es decir, el sufrimiento que nuestro Señor nos permite experimentar y aceptar en este mundo y luego ofrecerle de nuevo en unión con su sufrimiento, nos humilla, nos purifica y nos lleva más profundamente a la alegría de una vida vivida en Cristo. Siempre está la esperanza, el gozo, la alegría del vivir como Cristo nos ha enseñado, ¿no? Continúa el obispo, eso no quiere decir que debamos disfrutar o buscar el sufrimiento, porque sí, pero si estamos unidos a Cristo, el experimentar nuestros sufrimientos diarios, al experimentar nuestros sufrimientos diarios, podemos encontrar la esperanza y el gozo que existen en medio del sufrimiento y perseverar hasta el fin en todo nuestro sufrimiento. Cita segunda carta a Timoteo. ¿Hay algo equivocado en esto que estoy leyendo del obispo? Pues es doctrina católica, la Iglesia siempre ha enseñado esto. Pues son verdades que están puestas en tela de juicio y se van a tratar en el sínodo. Y hay muchos que quieren torcer eso. Eso lo sabemos por la parte ya preparatoria, ¿no? Que ya ha causado bastante revuelo. Y hay muchos, como este obispo y muchos otros, que miran qué va a pasar con el sínodo. Algunos dicen que va a haber un cisma, como lo dice o lo insinúa el mismo obispo este. Vamos a continuar, ya falta poquito. Dice él, después de reafirmar todas esas verdades, en las próximas semanas y meses, muchas de estas verdades serán examinadas como parte del sínodo sobre la sinodalidad. Debemos aferrarnos a estas verdades y ser cautelosos ante cualquier intento de presentar una alternativa al Evangelio de Jesucristo o de impulsar una fe que hable de diálogo y hermandad mientras intentamos eliminar la paternidad de Dios. Sí, todos somos hermanos, pero a ver, tenemos un Padre que nos ha mostrado el camino, que nos ama a todos, evidentemente, que quiere que todos nos salvemos, pero si dejamos eso y tenemos una mirada solo horizontal, pues podemos dejar de lado
lo que Dios nos ha revelado. Así piensan muchos, que el Evangelio debería adaptarse a los tiempos modernos y aceptar lo que el mundo quiere vivir. Y a lo mejor así vamos a tener muchos más adeptos, porque la realidad es que muchos cristianos van retrocediendo, pues es un error. Ya han hecho esa experiencia protestantes y otras denominaciones, ¿no? Aceptando un montón de errores. No han ganado ningún adepto más, al contrario, la crisis de ellos es mayor que la nuestra. Dice el obispo, cuando buscamos innovar en lo que Dios en su gran misericordia nos ha dado, nos encontramos en un terreno traicionero. La base más segura que podemos encontrar es permanecer firmemente en las enseñanzas perennes de la fe. Seguir con el timón, siguiendo a Cristo. Lamentablemente, dice el obispo, es posible que algunos tilden de cismáticos a quienes no estén de acuerdo con los cambios que se proponen. Sin embargo, tengan la seguridad de que nadie que permanezca firmemente en la plomada de nuestra fe católica es un cismático. Debemos permanecer descaradamente y verdaderamente católicos, independientemente de lo que pueda surgir. Como dijo San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Por lo tanto, permanecer firmes no significa que estemos buscando salir de la Iglesia, todo lo contrario, ¿no? En cambio, aquellos que proponen cambios a lo que no se puede cambiar, buscan apoderarse de la Iglesia de Cristo, y ellos son, de hecho, los verdaderos cismáticos. Pues puede surgir un cisma, pues ¿de qué lado voy a quedar yo? Del lado de la fe católica, ¿no? Aunque haya miembros de la jerarquía que puedan intentar desviar. Esto lo digo con mucho dolor, digamos, porque la Iglesia es nuestra madre, ¿no? Uno está hablando de su mamá, de su madre, que está confundida, que está herida, que está enferma. Esa es la realidad. Tenemos que orar mucho por la Iglesia. Termina el obispo diciendo, les insisto, hijos míos en Cristo, a que ahora es el momento de asegurarse de mantenerse firmes en la fe católica de todos los tiempos. Todos fuimos creados para buscar el camino, la verdad y la vida. Y en esta era moderna de confusión, el verdadero camino es el que está iluminado por la luz de Jesucristo, porque la verdad tiene un rostro y de hecho es su rostro. La verdad es Cristo, el Dios hecho hombre. Tengan la seguridad de que Él, Cristo, no abandonará a su esposa. Sigo siendo su humilde padre y servidor. Pues tengo entendido que van a sancionar a este obispo, le van a pedir la renuncia. Pues bueno, yo creo que valientemente ha dicho lo que tenía que decir y adherimos totalmente a esa fe católica que él profesa y adherimos también a ese temor de lo que pueda surgir próximamente en la Iglesia. Rezamos mucho por la Iglesia, le pedimos a la Virgen que no abandone, ella es madre de la Iglesia, ¿no? Que cuide a sus miembros, a los que queremos ser fieles, ¿no? A sus hijos. Pedimos por toda la Iglesia, por los obispos en particular, por los sacerdotes, que están muchos viviendo así, en confusión. Como cuando la barca de Pedro estaba sacudida por las olas, pues hay gran confusión. El Señor está dormido o el Señor no está. ¿Se acuerdan cuando estaba en la orilla? ¿No? Que nos vamos a hundir, ¿no?
Tengan por cierto que el Señor no abandonará a su esposa. Y no nos abandonará a cada uno de nosotros, si en conciencia queremos mantenernos firmes en la fe. Ave María Purísima,